Es preciso mencionar que tenemos decenas y decenas de nombres de autoridades locales. Seguramente será imposible mencionar a todos y a todas, pero sin embargo, esta asamblea representativa, a todos, independientemente, les damos un fuerte aplauso de que nos acompañen el día de hoy. A continuación, me toca presentar a Alfredo Figueroa Fernández. Él es maestro en sociología, con estudios de doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el ámbito académico, ha sido profesor e investigador de diversas instituciones, entre las que se cuentan la Universidad Iberoamericana y la Universidad de las Américas en Puebla. Alfredo Figueroa Fernández tiene desde principio de la década de los 90 vínculos con la vida electoral y democrática en México, participando con diversas organizaciones de la sociedad civil. Fue consejero electoral para los procesos 1999-2003 en el Consejo Local del IFE en el estado de Puebla. En 2005 vuelve a ser designado y funge como consejero de esa entidad a nivel federal. En 2008 fue nombrado nuevamente por la Cámara de Diputados consejero electoral del Consejo General del IFE, después de haber sido propuesto por una veintena de organizaciones sociales, intelectuales y consejeros de diversos lugares del país. Con ustedes las palabras de Alfredo Figueroa. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Saludo a todos quienes están aquí haciéndose visibles desde el podio y a quienes están escuchándonos. Un placer estar con ustedes. Esto se llama unas pocas palabras para los galileos. Las instrucciones del secuestrador que me trajo a este evento tienen una sola frase: hablar de la izquierda en México. No sé si voy a poder cumplir este deber o hacerlo con el rigor debido. Una cierta preocupación me invade cuando pienso en los encumbrados personajes que protagonizan las coordenadas y la geografía de la izquierda partidista en México, la de sus intelectuales y la de sus columnistas, porque no pocas veces pienso que hay allí un círculo vicioso, uno en donde las ataduras producen impedir el cambio democrático definitivo que este país necesita. Pero al mismo tiempo advierto que el círculo vicioso no está vacío. Lo habitan millones de personas, la esperanza y el dolor, la necesidad y el miedo. Lo habitan los millones de votantes que, con y sin militancia, siguen apostando por la izquierda como un medio para mejorar las condiciones generales del país. Veo también cómo muchos votantes de la izquierda han dejado de hacerlo y cómo los nuevos votantes llegan a una boleta desilusionados, sin opción. De este modo, no será sencillo dejar mis emociones y mi historia en el abordaje de estas líneas, y así es que, y a partir de cómo, señor secuestrador, me avengo a incumplir el encargo. Entre muchas de las crisis que viven los partidos en México, una particular ha caracterizado a la izquierda: la figura del caudillo. Ya en su versión más democrática o cuasi religiosa, el caudillo parece un vicio imprescindible. Pero no me interesa ahora hablar de las virtudes y desatinos de él o los caudillos. Me parece mejor traer a cuento un texto que he leído recientemente de Manolo Vázquez Montalbán, que hace referencia a la parábola
del polaco Adam Schaft, utilizada justamente para cuestionar el estalinismo, y cito: Calígula nombró procónsul a su caballo. Es cierto, pero ¿por qué lo asumieron? ¿Por qué lo aceptaron los senadores? Creo que la iniciativa Galileos surge como la necesidad política de dar respuesta y de enfrentar la pregunta desde el PRD como el partido más votado de la izquierda en México, y al mismo tiempo busca responder desde la propia sociedad y sus organizaciones, hacer respuesta a un frente de definición respecto de lo que representa para la izquierda el caudillaje. Iniciativa Galileos surge como el entendimiento de que un cambio profundo en el PRD necesita ser llevado a cabo. Uno, que le permita volverse nuevamente un instrumento al servicio de la sociedad y no un instrumento al servicio de un caudillo, un profeta o incluso de los intereses de los liderazgos de los ya muy conocidos varones y baronesas del PRD. Algo ocurre en la organización política de la izquierda más votada en México, como es el caso, cuando enfrentan la dificultad de no estar produciendo los liderazgos que una formación política requiere. En este sentido, entiendo que los esfuerzos por impulsar nuevos liderazgos, vincularse con aquellos que se producen en las organizaciones sociales, la academia o el servicio público y la sociedad en general, se vuelve un asunto inaplazable e indispensable. Hay una evidente tensión a la hora de elegir como candidato a una persona consolidada que asegura una cierta presencia, o apostar por los liderazgos nuevos y no consolidados, no tradicionales. Pero si una organización no produce opciones de gobierno, opciones de dirigencia, si no es capaz de dar responsabilidades a nuevas personas, renuncia, estoy convencido, al futuro como opción política, renuncia en muchos sentidos al papel que el propio PRD se dio desde su fundación. El desafío, entonces, está en responder también la pregunta de cómo producir liderazgos de izquierda en México. Cómo producir liderazgos desde el Partido de la Revolución Democrática, y en esta lógica la aventura de los Galileos me parece central. No se trata de cómo nombrar a candidatos y candidatas conocidos o populares, sino cómo producir auténticamente nuevos liderazgos en un país que los requiere de una manera esencial. El segundo gran desafío es la capacidad de construir un programa, de ese del que nos habló Ricardo, programa, que enfrente sin ninguna duda el tema de la desigualdad y el tema de las condiciones indignas en la que vive la mayoría de los mexicanos hoy por hoy. Un programa que retome por principio el sentido democrático, la transición, y que enfrente, para decirlo con claridad, la regresión autoritaria que vive nuestro país. En este marco está claro que las fuerzas del cambio democrático deben buscar un espacio de encuentro, un lugar donde producir un programa. Se equivoca quien piensa que solo se trata de llegar al 2018 y volverse a poner en la boleta, y peor aún, quienes desde ya se han resignado a ese destino. En México ha quedado claro que la alternancia no es la condición determinante del cambio democrático. Muchos de los analistas políticos más conservadores, alguno incluso popular,
escriben con frecuencia cíclica sobre los logros que el pluralismo generó para el país. México, dicen, ya tiene una democracia y un sistema de partidos políticos fuerte. Esa es más o menos la sentenciosa jaculatoria de la iglesia en la que ofician. Se les encuentra siempre mirando hacia otro lado cuando las evidencias apuntan al fracaso de nuestra transición política. No hemos construido un sistema de partidos suficientemente democrático. La ilusión de que los recursos públicos para los partidos y una eficaz fiscalización contendrían la influencia del dinero para determinar la representación política tiene millones de fojas de evidencia en contrario. El secuestro de las instituciones democráticas por intereses particulares y la prudencial tolerancia a la corrupción política son hoy moneda corriente. Los niños grandes que nos hablan de la democracia que tenemos nos piden tolerancia frente a la impunidad del Partido Verde, dispuesto a presentarse al fraude de la representación democrática en México. Evitan analizar y debatir sobre una mayoría que, como la de los diputados, no se ganó con votos en las urnas. Y no es sino la evidencia del monumental edificio de dinero ilegal con el que se financió esa campaña y la corrupción de las instituciones electorales la que hicieron posible la mayoría que hoy vivimos en la Cámara de los Diputados. Esa no puede ser una condición de actualidad. Nos siguen hablando todos los días de un Estado de Derecho o de una condición democrática tan entrecomillada que su resplandor es apenas visible. Todos los días conocemos de nuevos sucesos de fraude y de corrupción política. No se me olvida ni una mañana que hoy está fuera del aire quien puso en la escena pública la corrupción de Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ni un solo día se me olvida eso. No puedo aceptar sin más discutir las condiciones de una democracia que hace silencios frente a las víctimas y frente a los desaparecidos. Una democracia de los perdones a Televisa y Azteca, la democracia protectora de los monopolios como Telmex, la democracia de un parlamento que elige como ministros a empleados, la democracia de un Congreso que hace una reforma para la rendición de cuentas, pero se da una excepción silenciosa para después incumplirla. Eso, compañeros y compañeras, no puede ser considerada la democracia que México necesita ni el fin de la transición política. Por eso celebro ampliamente la iniciativa Galileos, una iniciativa que tenga el coraje, como nos ha dicho Fernando, de empezar a decir en voz alta que la transición ha quedado interrumpida y que lo que toca es retomarla, no solo porque el sistema electoral ha dejado de funcionar, no solo por la crisis de representación política, sino porque asume que las condiciones de desigualdad, la falta de derechos y las condiciones indignas de la mayoría de los mexicanos en el país y mexicanas en el país tienen ahí una parte fundamental de su origen. Vine aquí para hablar de la izquierda y, como ven, no he necesariamente cumplido el encargo, porque la izquierda deseable, la izquierda que erotiza, bueno, que me erotiza, es la izquierda revolucionaria, cuyo campo de batalla son las ideas, el diálogo y el pensamiento. La que es capaz de interpretar su realidad e interactuar con ella de forma pacífica. La que no es presa del miedo a perder los privilegios personales, pero es capaz de empeñar su espada por los derechos individuales y colectivos. La izquierda que puede entrar en el campo de juego por medios democráticos y modificar desde ahí políticas específicas, condiciones reales de país.
La izquierda que es capaz de construir acuerdos concretos, pero también la izquierda que es capaz de replantear las reglas del juego. Y con esto digo algo fundamental. La izquierda que me erotiza, que me emociona, es una izquierda que puede ganar. No tengo duda que 2018 se va a convertir en una lucha entre el inmovilismo y la suma cero y el cambio político y el cambio por la dignidad democrática del país. Esta iniciativa, Galileos, tampoco tengo duda, estará protagonizando con sus luchas, con sus batallas, ese derrotero para las y los mexicanos. Muchas gracias.